Hola queridos amigos, ¿cómo están? Los saludo cariñosamente. Hoy es sábado 2 de septiembre del 2023 y tal como se los prometí hace unos días atrás, les voy a entregar ahora eh, los datos y la información real, la evidencia de los nexos secretos que tenía Salvador Allende con el gobierno de la Unión Soviética a través de la KGB. Lamentablemente, queridos amigos, la información es muy voluminosa, muy grande, y no puedo hacerles la entrega en un solo video, porque si no sería tremendamente largo, y voy a hacerlo en dos tandas. Parte 1, que es esta, y parte 2, que va a ser seguramente mañana o el lunes. Yo creo que mañana, pero no me comprometo 100% a mañana. Sí me comprometí hoy día y ahora les estoy realmente entregando este tremendo documento, porque estos son un documento histórico que yo los extraje para que ustedes lo tengan claro. Esto está todo extraído de los archivos de Vasily Mitrokin, que fue un archivista senior, o sea, archivista jefe de la KGB en la Unión Soviética, que él, cuando se dio cuenta de las atrocidades que se estaban cometiendo, él copió varios archivos de estos y se los llevó a su casa, los escondió en su casa y después los entregó a a gobiernos de potencias mundiales, y hoy día son archivos conocidos por todo el mundo. Bueno, vamos a comenzar con el relato. Les digo, todo lo que les voy a relatar ahora, todo, absolutamente todo, está respaldado en documentos que forman parte de los archivos de Vasily Mitrokin y en documentos oficiales del gobierno de la Unidad Popular entre los años 70 y 73. Todo está respaldado así. Bueno, está claro que durante muchos años se habló de los estrechos nexos entre el gobierno marxista de la Unión Soviética y Salvador Allende Gossen, y de la participación de esta otrora potencia mundial en la elección que llevó a Allende a la presidencia de Chile. Pero no existía evidencia de documentos que acreditaran esta sospecha. Durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, Latinoamérica era un territorio en disputa, muy requerido por ambas potencias. Y en un momento, Chile pasó a ser muy atractivo en ese enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. En ese escenario, los partidos políticos se abanderizaban evidentemente por uno u otro bando, siendo obviamente la izquierda chilena y la izquierda mundial partidaria del comunismo de la Unión Soviética. La izquierda chilena siempre ha planteado que el derrocamiento de Salvador Allende fue producto de la intervención directa de la CIA norteamericana, y jamás se ha referido a que la Unión Soviética, a través de la KGB, hoy denominada FSB, intervino financiera y logísticamente en la política interna de Chile. Primero, para apoyar, ayudar y financiar la candidatura presidencial de Salvador Allende, y posteriormente, ya en pleno mandato de Allende, mantuvo estrechas y constantes relaciones con él, y lo consideraba como el contacto, esto lo voy a leer entre comillas, que está sacado de los archivos, eh, fue considerado Allende como el contacto confidencial más importante de la KGB en Latinoamérica, por lo que hicieron todo lo posible para que tuviera éxito el proyecto de establecer un régimen marxista en nuestro país. La información sobre la intervención de la KGB en la política chilena y la voluntaria colaboración de Allende con el gobierno marxista de la Unión Soviética está, tal como se los he dicho, claramente y contundentemente contenida en el famoso archivo Mitrokin. El archivista de la KGB, el archivista senior, o sea, uno de los jefes de archivo de la KGB, Vasily Mitrokin, extrajo algunos archivos clasificados de inteligencia exterior de la Unión Soviética desde las oficinas que estaban ubicadas en Lubyanka, ex cuartel general de la KGB en Moscú, durante el traslado de todos estos archivos al nuevo cuartel general en Yasenevo entre 1972 y 1982. Mitrokin escondió la información extraída bajo el piso de su casa y también en su casa de campo. Pasaron algunos años y después de mostrar estos archivos a importantes autoridades políticas mundiales,
La importantísima información fue sacada de Moscú el 7 de noviembre de 1992 durante la celebración de los 75 años de la Revolución Bolchevique en la Unión Soviética, lo que fue considerado como la mayor operación de contrainteligencia de la posguerra, ya que, entre otras, contenía los nombres, esta información, estos archivos contenían los nombres de todos los agentes infiltrados en el mundo por la KGB, que se hacían pasar por ciudadanos normales de los distintos países. Era muy importante estos archivos, ¿eh? Por eso que fue considerado trascendental haberlos recuperado, haberlos tomado y haberlos llevado, haberlos sacado de la Unión Soviética. Bueno, parte de dicho archivo fue autorizado para su publicación, lo que se transformó en 2 libros escritos por Christopher Andrew y Vasily Mitrokhin, siendo el primero The Sword and the Shield y el segundo The World Was Going Our Way, The KGB and the Battle for the Third World, en cuyo cuarto capítulo, titulado Progressive Regimes and Socialism with Red Wine, o en castellano, Regímenes Progresistas y Socialismo con Vino Tinto, aparece detalladamente la información que describe la importancia que tuvo Salvador Allende para el gobierno soviético y cómo el presidente Allende cooperó intensa y secretamente con ellos. Actualmente, los archivos de Mitrokhin están abiertos al público en el Centro de Archivos Churchill, donde se encuentran junto a los documentos personales de Winston Churchill y de Margaret Thatcher, para que vean ustedes la importancia de estos archivos. Bueno, el mayor experto latinoamericano del cuartel general de la KGB, Nikolai Leonov, manifestaba que todos los esfuerzos del gobierno soviético y de la KGB estaban orientados a causarle el mayor daño posible al dominio norteamericano en Latinoamérica, por lo cual apoyaban políticamente y hasta con armamento o cualquier ayuda a cualquiera que estuviera contra los Estados Unidos, pero al mismo tiempo desconfiaban de movimientos de izquierda radicales que fueran pro-Mao, pues otro desafío que tenía la Unión Soviética era derrotar el comunismo chino, que estaba en manos del emperador Mao Zedong. Bueno, es información archiconocida que la KGB tuvo mucha influencia en las juntas militares de izquierda de Perú y Bolivia, desde donde operaba en conjunto con los servicios de inteligencia locales de dichos países, llegando incluso a lograr que se expulsara de Perú a una serie de oficiales de la CIA norteamericana y la cancelación de las actividades del Cuerpo de Paz y los cursos de inglés patrocinados por Estados Unidos en esos países. También en Centroamérica y particularmente en Costa Rica, la KGB influyó en las elecciones presidenciales, demostrando cuán comprometido estaba el gobierno de la Unión Soviética en combatir la influencia norteamericana en toda la región. Pero evidentemente que el contacto confidencial más importante de la KGB en América Latina era Salvador Allende, cuyo nombre en código de la KGB era líder, o sea, en inglés, líder. Esta era la chapa con la cual era reconocido Salvador Allende por el gobierno de la Unión Soviética y específicamente por la KGB. Bueno, la KGB se fijó por primera vez en Salvador Allende a principios de la década de los 50, cuando, siendo líder del Partido Socialista, Salvador Allende formó una alianza con el Partido Comunista, que aún estaba prohibido en esos tiempos, ¿eh? Estaba proscrito el Partido Comunista, pero Allende igual formó una alianza con ese partido que era, ¿no es cierto?, absolutamente ilegal. Por supuesto que los comunistas también lo apoyaron en su campaña a la presidencia en 1952, en la que Allende obtuvo solo un 6% de los votos. El oficial de inteligencia soviético Sviatoslav Yodorovich Kuznetsov, nombre en código, la chapa que él tenía era Leonid, haciéndose pasar como corresponsal de la agencia de noticias Novosti, hizo el primer contacto directo con Allende al año siguiente de la elección de 1952. O sea, ahí, en ese momento, en esa elección, la Unión Soviética pone los ojos en Salvador Allende y lo considera un tipo que puede llegar a ser fundamental para tener información de toda la región y ser traspasada esa información directamente a la Unión Soviética a través de la KGB. Bueno,
Pese a que en la elección de 1958 salió segundo, con una diferencia de 35.000 votos, la KGB siguió muy interesada en Salvador Allende. En los archivos de la KGB se describe que el contacto sistemático con Allende comenzó a partir de 1961. Ese fue el año clave, en lo cual ya la KGB se contactó ya, pero en forma regular. Ya no eran contactos esporádicos, no. Ahí partió. El año 1961, Allende pasó ya a ser un informante oficial de la Unión Soviética a través de la KGB. Y eso fue después de una misión comercial soviética que se estableció en Chile, lo que le brindó cobertura a la presencia de la KGB. Según estos mismos archivos, Allende habría manifestado su voluntad de cooperar en forma confidencial y proveer cualquier asistencia necesaria, ya que se consideraba un amigo de la Unión Soviética, compartiendo voluntariamente la información política. Nunca fue considerado, ojo, esto es importante, Allende nunca fue considerado oficialmente como un agente soviético, pero sí como un contacto confidencial, así dicho por ellos, por los mismos soviéticos. Y la KGB le asignó el crédito por la participación de Allende en la campaña que llevó al establecimiento de las relaciones chileno-soviéticas en 1964, y la embajada que se estableció en Santiago tuvo la primera residencia legal de la KGB en Chile. En la elección de 1964, Allende se presenta por tercera vez a la presidencia como candidato, y si bien es cierto que perdió más ampliamente que en la de 1958, sacó un 39% de los votos, pero se mostró confiado en que en la siguiente elección, la de 1970, si el voto antimarxista, ese voto duro que no quería el marxismo en Chile, se dividía, él podría perfectamente resultar electo presidente. Sin embargo, el Partido Comunista, reconociendo lo ventajoso de una alianza con Allende, le dejó muy en claro a la KGB que consideraban a Allende un demagogo, un político débil e inconsistente, con simpatías maoístas, agregando lo siguiente, esto lo voy a leer textual, lo que dijo el Partido Comunista de Chile, de Allende, en ese tiempo. Sus rasgos característicos son la arrogancia, la vanidad, los deseos de glorificación y un anhelo de ser siempre el centro de atención a cualquier precio. Es fácilmente influenciado por personalidades más fuertes y determinadas. Es también inconsistente en su actitud con el Partido Comunista. Líder, Allende, explicaba su actitud al Partido Comunista refiriéndose a su posición como líder del Partido Socialista, al cual, como miembro del partido, le debía lealtad. Él había visitado China un número de veces considerable y consideraba a Mao Zedong al mismo nivel que Marx, Engels y Lenin. Eso fue lo que informó el Partido Comunista Chileno a la KGB. Curiosamente, Salvador Allende no representaba el estereotipo del líder marxista típico, digamos. ¿Ah? Durante una visita a La Habana en 1960, esto fue muy en su tiempo, fue bastante comentado, él fue ridiculizado, Allende fue ridiculizado por el entorno de Fidel Castro debido a sus gustos aristocráticos de niño rico, como los vinos finos, los objetos de arte caros, los trajes costosos y las mujeres elegantemente vestidas. Se rieron de él por eso en La Habana. El año 1970, Allende compitió nuevamente por la presidencia como candidato de la Unidad Popular, la famosa UP, coalición conformada por los partidos comunista, socialista y radical, más tres pequeños grupos de izquierda, el API, el MAPU y el PSD. Y tal como lo predijo, como el voto antimarxista se dividió en las candidaturas de Tomic y Alessandri, sus posibilidades de éxito se fortalecieron. Tuvo razón Allende en eso años anteriores. Al presentarse dicho escenario, el oficial de la KGB, el señor Kuznetsov, sirviendo entonces a la KGB en ese momento en Ciudad de México, fue enviado a Chile a mantener contacto con Allende a través de toda la campaña electoral y coordinar acciones encubiertas diseñadas para asegurar el éxito en las elecciones presidenciales de Salvador Allende. Bueno, debido a la importancia de esa elección en el contexto de la Guerra Fría,
Tanto la CIA como la KGB gastaron importantes sumas de dinero intentando influenciar el resultado de la elección. Aunque la CIA gastó $425.000, no fueron tan eficientes para utilizar ese dinero como la KGB, ya que se aprobó una campaña de propaganda encubierta para alentar a los chilenos de los peligros de Allende y de un gobierno marxista. Contrariamente, el financiamiento de la KGB fue correctamente focalizado. Allende personalmente solicitó fondos soviéticos a través de Kuznetsov, y la asignación de fondos original para 1970 fue de $400.000 por parte del gobierno soviético a través de la KGB. Sin embargo, sin duda, bajo el consejo de la KGB, se otorgaron fondos adicionales al Partido Comunista para apoyar su rol en la campaña electoral. También se aprobó un subsidio personal de $50.000 para ser entregado directamente a Allende, o sea, esa plata iba al bolsillito de Allende. El Partido Comunista Chileno también le proveyó $100.000 de sus propios fondos, o sea, Allende $100.000 más. La KGB también donó $18.000 a un senador de izquierda para persuadirlo a no presentarse como candidato presidencial y permanecer dentro de la coalición de la Unidad Popular, pues debido a lo estrecho del resultado, incluso los pocos votos que él pudiera lograr podrían cambiar el equilibrio de la elección en la cual Allende se iba a presentar. El 4 de septiembre de 1970, Allende gana la elección presidencial con el 36,3% de los votos. Jorge Alessandri y Radomiro Tomic obtienen el 35% y el 27,8% respectivamente, y la KGB en ese momento se atribuyó una buena parte del crédito relacionado con la victoria de Salvador Allende en estas elecciones, lo que quedó plasmado en el informe que hicieron a su comité central en Moscú. Como la elección sería definida finalmente por el Congreso chileno, porque Allende no tuvo la mayoría más uno, el 50% más uno, y aunque el precedente dictaba que Allende sería electo por haber sido el primero, el que salió primero, Andropov permanecía ansioso sobre el resultado, por lo que reportó el 23 de septiembre al Comité Central del Partido Comunista Soviético lo siguiente. Estos son cartas, y por eso se las leo. Abre comillas. Como la cuestión de la elección del presidente será finalmente decidida por un voto en el Congreso el 24 de octubre, Allende aún enfrenta una determinada lucha con sus oponentes, por lo que aún pueden necesitarse sustanciales recursos para este propósito. Con el objetivo de fortalecer las relaciones confidenciales con Allende y crear las condiciones para continuar cooperando con él en el futuro, sería conveniente proporcionarle asistencia material por $30.000 si es que surge la necesidad. Al mismo tiempo, la KGB llevará a cabo medidas designadas a promover la consolidación de la victoria de Allende y su elección al puesto de presidente del país. El Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética soporta esta propuesta. Eso es lo que se escribió a el informe que se dio directamente a las oficinas de la KGB en Moscú. Bueno, el 24 de octubre, Salvador Allende era formalmente elegido presidente por el voto del Congreso chileno, elección que fue aclamada por un comentarista moscovita como segunda, solo detrás de la victoria de la Revolución Cubana. O sea, imagínense la importancia que le dio el régimen de la Unión Soviética a la victoria de Allende, que la ubicaron, la victoria en la elección, como la segunda victoria más grande del comunismo en Latinoamérica, solo detrás de la victoria de la Revolución Cubana. Esto implicaba para Moscú, para la Unión Soviética, un golpe revolucionario al sistema imperialista que ellos decían, en América Latina. Una vez electo presidente, los contactos soviéticos regulares con Allende se mantuvieron no por el embajador soviético, sino por Kuznetsov, quien recibió instrucciones del cuartel general de la KGB para ejercer una influencia favorable en la política del gobierno de Chile. De acuerdo con el archivo de la KGB, de una manera cautelosa se le hizo entender a Allende la necesidad de reorganizar el ejército chileno, escuchen bien, y los servicios de inteligencia, reaccionando Allende positivamente a esta sugerencia. Adicionalmente, la KGB dedicó tiempo en reforzar las inclinaciones antinorteamericanas de Allende, entregándole información sobre las actividades de la CIA,
intentando penetrar los líderes del ejército y los servicios de inteligencia. Por otra parte, las acciones encubiertas de la CIA contra Allende continuaron durante su periodo presidencial. Una vez ocurría la elección de septiembre, Richard Nixon dio instrucciones de hacer gritar la economía chilena, eso dicho textual por Richard Nixon, pero no contaban que el mal manejo económico del régimen de Allende obviamente hizo mucho más daño que la CIA. O sea, fue tan deplorable el manejo económico del gobierno Salvador Allende que la CIA no tuvo que hacer nada para influir en la economía chilena para que se deteriorara. Allende lo hizo solito. Paralelamente, Kuznetsov coordinó sus reuniones regulares a través de la secretaria personal de Allende, María Contreras Bell, conocida como La Payita por la KGB, cuya chapa, ojo, La Payita también tenía su chapa o nombre soviético, era Marta. Marta era el nombre que le daban, ¿no es cierto?, a la Payita como informante también de la KGB. Evidentemente que no solo la inteligencia soviética, sino que también la cubana estableció relaciones cercanas con la familia Allende. De hecho, su hija Beatriz se casó con el agente cubano Luis Fernández Oña, padre de la actual ministra de Defensa de Chile, Maya Fernández, Allende. Adicionalmente, de acuerdo con los archivos de la KGB, la guardia personal creada por Allende, denominada GAP, tenía numerosos cubanos entre sus miembros. A pocos meses de instalado Allende en el gobierno, específicamente en mayo de 1971, desde la KGB se le envió a Kuznetsov una larga lista de tópicos instruyéndolo a obtener la opinión de Allende. Estos tópicos, se los voy a leer textuales, eran los siguientes. Primero, la evaluación del presidente sobre la situación política interna del país y sus planes para entorpecer las actividades subversivas de la oposición de derecha. Segundo, la evaluación del presidente sobre la situación económica en el país y las medidas planificadas para fortalecer la economía. Tercero, la relación entre el gobierno y los partidos de la coalición de la UP. Cuarto, la actitud del presidente hacia acciones unilaterales de los partidos al interior del bloque, especialmente del Partido Comunista. 5. La posibilidad y las condiciones necesarias para la unificación de los comunistas y socialistas en un solo partido. 6. Las decisiones del presidente para fortalecer el liderazgo de las Fuerzas Armadas chilenas y el gobierno con partidarios de los partidos de izquierda. O sea, infiltrar, ¿no es cierto?, a las Fuerzas Armadas. 7. Perspectivas para el desarrollo de relaciones económicas, políticas y militares entre Chile y la Unión Soviética, Cuba y otros países socialistas y China. 8. Relaciones entre Chile y Estados Unidos y la política de Chile respecto a los países de Latinoamérica. Todo eso se lo mandaron preguntar. Kuznetsov obtuvo respuesta a todas las preguntas. Allende le contestó todo el cuestionario. Y los informes basados en la información de Allende fueron transmitidos a la Casa Central de la KGB en Moscú. Y en octubre del 1971 se le dio instrucciones a Kuznetsov de entregarle a Allende $30.000 con el propósito de solidificar las confiables relaciones con él. O sea, coima. O sea, te estáis portando bien, Allende, toma, $30.000 más. Ojo, amigos, aquí estamos hablando de $100.000, $18.000, $40.000, $30.000, pero en esos años, estamos hablando de los años 70, $30.000 era una fortunaza, era una cuestión impresionante. O sea, $30.000 de esa época deben ser hoy día, no sé, $200.000. O sea, era mucho dinero. Bueno, el 7 de diciembre, en un memorándum de la Casa Central de la KGB, firmado por Andropov, la KGB propuso darle a Allende otros $60.000, por lo que eufemísticamente se denominó su trabajo con líderes políticos, comandantes militares y parlamentarios. O sea, otra coima, $60.000 más el 7 de diciembre del 73. Bueno, la KGB quería que Allende fortaleciera su autoridad, estableciendo contacto no oficial con jefes de seguridad chilenos y usando los recursos de amigos, entre paréntesis, de Partido Comunista, en el Ministerio del Interior. La KGB también propuso darle mensualmente $70.000 adicionales
para hacerlo más combativo a Allende y agudo en su defensa de los intereses de la unidad popular y en su exposición de las intrigas de los reaccionarios locales e imperialistas. Propuesta que fue aprobada en su totalidad por la Casa Central de la KGB en Moscú. En 1972, la llegada de un nuevo embajador de la Unión Soviética a Santiago, Alexander Vasilyevich Basov, cuya militancia en el Comité Central indicaba tanto su alto rango como la importancia que le da Moscú a las relaciones con Chile. Con esto, la KGB intentaba monopolizar las relaciones con Allende, tratando de impedir que Kuznetsov fuera quien mantuviera contacto sin su presencia. O sea, querían meter a una persona para que no se arrancara con los tarros con Allende, y trató de evitar que siguiera relacionándose con su esposa y su hija Beatriz. Sin embargo, en un viaje que ambas, tanto la esposa de Allende como su hija Beatriz, hicieron a Rusia en diciembre de 1972, Kuznetsov fue capaz de reanudar el contacto con Hortensia, su esposa, y con Beatriz, su hija, mientras ellas estaban en el sanatorio Barbika en la Unión Soviética. Bueno, a través de informes posteriores de la KGB, que una vez más, probablemente sin el conocimiento del embajador Kuznetsov, tuvo éxito en establecer un canal secreto para mantener la materia más confidencial y delicada directamente con Allende. En el año 72, el tono del reporte de la KGB sobre Chile fue bastante más cauteloso que el del año anterior, que el del año 71. Seguramente por consecuencia de la visita de Richard Nixon a Moscú en el año 1972 y la visita de Brezhnev, que era el líder soviético, a Washington el año siguiente. Andropov no quería tener problemas con Richard Nixon, con el presidente de Estados Unidos, y en ese momento sugirió una política cautelosa en Latinoamérica. Queridos amigos, es la primera parte de este informe. Recuerden, todo lo que yo he señalado acá, lo que les he relatado, está respaldado tanto por los archivos confidenciales que yo les acabo de mencionar, que eran de este archivista senior de la KGB, Vasily Mitrokhin, y por documentos oficiales del gobierno de Chile de aquella época. Así que aquí no hay ninguna posibilidad de malinterpretar o irse para otro lado o que las cosas no son verdad. Esto es así, es la verdad, está documentado, está por escrito. Yo creo que mañana o el lunes voy a darles la segunda parte de este informe, que creo que es súper importante. Es importante, queridos amigos, que ustedes estos videos se los manden a todos sus amigos, a todos sus contactos, a sus vecinos, a sus conocidos, colegas de trabajo y sobre todo a los jóvenes. Los jóvenes tienen que saber la verdad. Esto no se dijo durante años de años y la izquierda aprovechó eso para construir un relato falso, un relato mentiroso, un relato a la medida de ellos para poder influenciar a todos los adolescentes, a todos los jóvenes de nuestro país y lavarles la cabeza con mugre y con mentiras que hasta el día de hoy trata de mantener. Hoy día, les recuerdo, hoy día sábado no hay programa porque yo tengo un compromiso que es ineludible, no vamos a tener el programa Sin Pelo en la Lengua, pero sí, mañana domingo estamos con el foro de los domingos con Pía y con Rodolfo. Que estén muy bien, queridos amigos, los quiero mucho y les habla Andrés Jael de Mayoría Silenciada. Esta es la primera entrega de estos nexos entre Allende y el gobierno de la Unión Soviética a través de los archivos secretos de la KGB. Mañana o pasado mañana les entregaré la segunda parte y final. Que estén súper bien. Gracias.